Bueno, yo quiero agradecer a Ferran, al resto de profesores del aula, ¿no? Que tenéis estructura de aula, por la invitación, porque para mí también es un placer estar aquí con vosotros, porque siempre reencontrarme con él es un placer. Y porque esta invitación nace de una deuda que se inicia el día que Ferran nos invita a hacer este libro y nos da libertad total para plantearlo. Entonces, el planteamiento del libro es un planteamiento biográfico, no es estrictamente autobiográfico, porque una de las primeras decisiones fue invitar a otros compañeros, amigos, salvo Soto de Moura, que nos antecede en el tiempo. El resto de los críticos que escriben en este libro son más jóvenes que nosotros. Entre todos, con Ferran, capitaneando este proyecto, del que ahora se cumple exactamente un año, pues tuvimos la idea de que la mejor manera de mostrar nuestro trabajo era dándole una forma de biografía. ¿Por qué de biografía? Pues porque nuestra vida y nuestra obra son indisolubles, o sea, son una continuidad. Porque nuestra forma de estar en el mundo, de encontrar nuestro lugar en el mundo, es proyectando arquitectura. Nuestra forma, además, de aprender a diario con el proyecto como instrumento de síntesis del resto del campo instrumental de la arquitectura que ahora me referiré. Entonces, el libro es una ocasión única, quizá, para recorrer sin un sentido único direccional, para recorrer 35 años de profesión y confirmar nuestra idea de arquitectura desde una mirada autocrítica y también crítica de las personas que nos han acompañado en este proyecto. Entonces, nada mejor que para darle un formato a esta charla, que usar casi un fragmento del libro mediante una selección de proyectos que no están ordenados cronológicamente y que van a ir permitiéndonos, pues, al igual que cuando estábamos pensando y compaginando el libro, confirmar nuestra idea. Nuestra idea sustancialmente se basa en el paso del tiempo. Estos 35 años, la primera constatación es una obviedad: el mundo ha cambiado radicalmente, diametralmente. O sea, él decía que estábamos formados en Sevilla, entonces era la única escuela de arquitectura del sur de España. Y, bueno, de Madrid hacia abajo, probablemente la única escuela que tenía además una actividad docente e intelectual notable. El segundo aspecto que me interesa destacar es que nosotros tenemos un discurso que se fundamenta en el conocimiento del lugar sobre el que trabajamos y del que provenimos. O sea, la arquitectura, tal y como la entendemos, es un ritual. Y es un ritual donde el pasado, el presente y el futuro se enlazan sin solución de continuidad para ofrecer respuestas específicas a situaciones concretas, con un bagaje instrumental que, en la medida en que uno se cultiva, se hace más amplio. Entonces, esto, en cierto modo, para vosotros es una invitación al conocimiento. La arquitectura sin conocimiento deviene un oficio banal y menor. Y alguien dijo hace poco que los productos que surgían de esas mentes se reducían a física constructiva. Hoy, probablemente la dificultad radica en poder diferenciar arquitecturas de lo que no lo es, aunque sean hechos construidos. ¿Qué pasa? El primero de los elementos que me gustaría comentar y destacar es que nosotros somos un estudio pequeño, pero deliberadamente pequeño. Nunca hemos querido pasar de 8, 10 integrantes a lo sumo. Porque la dimensión del estudio tiene que ver con lo que pueden abarcar y también tiene que ver con una posición respecto a una profesión que hoy está regida por reglas de mercado feroces, absolutamente feroces. Y por un acoso de las normas, de las reglas, que cada vez hacen más difícil encontrar un momento de libertad para hacer arquitectura.
Esto es otra invitación a ampliar la paleta de instrumentos que son capaces de incidir en el objetivo último, que es proyectar la arquitectura, reconocerte en cada territorio y cada producto. Generar ideas que convierten los proyectos en algo genuino y en algo específico. El segundo sería que al final los proyectos vienen a acabar construyendo una especie de mosaico que no tiene una dirección determinada, donde todos los proyectos informan a todos. Por eso he decidido ordenar esta charla no en un orden cronológico, sino en un orden de discurso que va de la arquitectura al paisaje, disciplina fértil también como la arquitectura. Dice que hay dos tipos de disciplinas, las útiles y las fértiles. Las útiles sirven para que otras, las útiles, ¿no? Y las fértiles lo son en sí mismas. La arquitectura es un arte fértil, es un arte útil, porque era un arte social. Ahora, lo primero que ha estallado ha sido el proyecto social, pero la arquitectura tiene que seguir pudiendo ofrecer productos que contribuyan a la cohesión social, a la igualdad. Esto no es un discurso político, pero si queréis, también se acerca a un discurso ideológico. Es ético por encima de cualquier otro. De las muchas crisis que hemos visto, vivido, soportado y sobrevivido hasta la fecha, probablemente la mayor es la crisis del conocimiento, una de las disciplinas. Antiguamente la arquitectura era una profesión que se ejercía por parte de personas cultas que proyectaban en la sociedad unos productos del autocuidado intelectual. Hoy el arquitecto ha renunciado al conocimiento profundo, me refiero a la cultura, que bebe de todas las fuentes posibles, porque bueno, es una forma de que esto se aproxime al arte, porque es como únicamente se alcanza la temperatura y el calado suficiente para que sea una profesión de rango emotivo. El otro día tuve ocasión de comprobarlo con un comentario de Fernando, que nos acompaña, te agradezco. Cuando en un jurado en el que estábamos valorando proyectos, para explicar en la tercera ronda de razonamiento por qué premiar uno en lugar de otro, dijo, porque este no me emociona nada. Y no hizo falta más. Inmediatamente una parte del jurado que no estaba para nada ahí se decantó por esta solución. Entonces, de estos muchos proyectos y obras, se informan entre sí como una cadena y también se informan pues de acontecimientos que van sucediendo y de un sentido de pertenencia a una corriente universal, ¿no? Hoy, si hay algo en debate, es una conciencia universal contra una realidad global. Por eso decía que hacer arquitectura hoy es llevarle la contraria a la realidad. Lo contrario sería resignación. Y ser conscientes de que en esa cadena, independientemente de la procedencia geográfica, participan muchos factores de orden cultural. Lo global lamina cualquier signo de diferencia. Lo cosmopolita, lo universal, lo que hace es celebrar la diferencia. Nosotros provenimos del sur, en una procedencia que no solo nos negamos, sino que nos resulta muy grato reconocer. Es un territorio que conocemos bien, en un sentido afectivo, en un sentido profesional, en un sentido geográfico. Nuestra región está entre las más pobres de Europa, pero no entre las que más limitaciones tienen para poder hacer arquitectura. De hecho, ahora es cuando hay más limitaciones y hay más dinero. Entonces son paradojas que tenemos que poder asumir. Desde el punto de vista geográfico, bueno, pues es una región que está vertebrada por el Gran Río de los árabes y que es una región que no se diferencia de otras muchas regiones de Europa, la Europa de las regiones, que es el proyecto original de nuestra Europa genérica, y disfruta y comparte las paradojas y todos los valores del legado cultural que en el sur han ido depositando infinidad de culturas a lo largo del tiempo
igual que la arquitectura como disciplina, desde que se conoce, mucho antes de que fueran titulaciones, es una especie de vaso de decantación, donde nosotros tenemos que ser capaces de mezclar el pasado y el presente para proyectarlo a un futuro como un compromiso cultural, estrictamente cultural. Pasa. Esto es muy patente en nuestras ciudades. Otra característica que me gusta destacar de la arquitectura es que la arquitectura es a escalar. Por más que penséis que la arquitectura es una cuestión del manejo de las escalas, la arquitectura es a escalar porque se tiene que poder concebir simultáneamente desde la escala del territorio a la escala del objeto, incluso al detalle que confirma el objeto. ¿Por qué digo esto? Pues porque probablemente la sensibilización hacia temas de paisaje provienen de una lectura adecuada del territorio y de un territorio que tiene todas las huellas y toda la carga de memoria que han sido capaces de imprimirle todas las civilizaciones, ¿no? También el territorio rural, en el que nosotros hemos trabajado, pues, el grueso de nuestro trabajo, porque era un territorio de muchas carencias y nos ha permitido resolver algunas mediante ejercicios pequeños, pero que representaban todo para reintegrar una sociedad de un pueblo pequeño. Y son tejidos que aparecen como unos tejidos duros, muy bien maclados, pero que a menudo son tejidos muy frágiles. De hecho, yo creo que ahora mismo el territorio andaluz, por acción de la depredación de la especulación inmobiliaria, es quizás de los territorios que están más degradados de Europa. Ayer tuvimos la ocasión de recorrer un poco la costa hasta Fuengirola y es como el mar infinito de edificaciones banales, absolutamente infames, cada vez suben más por las montañas, ¿no? Entonces es un territorio que está completamente antropizado, pero que todavía tiene lagunas, balsas, en las que es posible actuar desde operaciones de corrección del paisaje. Entonces serían operaciones casi atmosféricas. Nosotros, pues no sé desde cuándo tenemos una especial inclinación a los temas de paisaje, probablemente porque tuvimos ocasión de abordar algunos muy al principio de nuestra trayectoria profesional. Y luego, pues, hemos ampliado un poco el campo de conocimiento con la acción de una paisajista, Premio Europeo de Paisaje, muy amiga nuestra, querida, que es Teresa Galí, que es ingeniera agrónomo, que sin embargo tiene una sensibilidad para el paisaje que ya quisieran muchos arquitectos, y que para nada tiene que ver con jardinero, ¿no? Es una persona que entiende esa condición a escalar de los proyectos que son puramente ambientales. Lo demás son lugares comunes, lo sostenible, lo no sostenible. Yo tengo claro lo que no es sostenible. Lo que es sostenible no lo tengo tan claro. Hago un trabajo. Intento con eso no destrozar el medio, no degradar un determinado tejido. Así. Porque al final, ¿qué nos queda? Nos queda que las sociedades donde se reflejan, donde se identifican, es en estas cuestiones. Lo material es la expresión más clara, más evidente de un modelo de sociedad determinada. De ahí están sus rangos, sus jerarquías, sus contradicciones. Y es el territorio de acción de los arquitectos. Entonces, ¿cuál es la nuestra? Pues, probablemente la nuestra es de las más ricas, por el legado y por lo que representa. Nosotros somos una cultura híbrida, una cultura nacida de la mezcla, y eso le aporta un factor de riqueza que es lo que me permite definir otra de las características de la arquitectura. Es específica y es esencialmente local y de la memoria. Ahí radica su condición cultural. Así. Creemos tanto en estas cuestiones que en una ocasión, no recuerdo ahora cuándo fue, pero hace ya años, fuimos invitados a participar en la única exposición de arquitectura que se ha alojado en una exposición universal. Y fue en Aichi, en Japón. No recuerdo cuándo fue en 2008 quizás.
El Pabellón de España organizó una exposición donde confrontaba a 10 arquitectos españoles con 10 estudios de arquitectura españoles con 10 estudios de arquitectura japoneses, y donde el pedido del comisario era expresar en un cubo de 3×3×3 tu idea de arquitectura. Nosotros entonces construimos pues, también un poco con alfabetos que tenían que ver con los orientales, porque esto no dejaba de ser un vehículo de comunicación, de reciprocidad. Construimos un mapa hecho como un plano del estudio, y es un mapa del territorio de Andalucía como soporte, con nuestro proyecto en una especie de estructura de flotación por acción del accidente geográfico, que es un accidente cultural del río. Se construyó parametrizando y con técnicas entonces muy rudimentarias. Es un contramoldeo, de un moldeo hecho con hilo caliente, lo tuvieron que hacer en Madrid y aquí no había, para que el resultado fuera una especie de papel arrugado como los papeles que manejábamos y que seguimos manejando en cierta medida en el estudio. Nuestro campo instrumental no se ha reducido, se ha ampliado, pero es eso, instrumental. El fin es la expresión del proyecto de arquitectura, que confirma la idea de arquitectura. Pasa. Entonces, ligado a la geografía, al territorio y a la cultura, el primer proyecto que enseño, bueno, es que he seleccionado casi todos los proyectos que van a aparecer, son aquí en la provincia de Málaga. De los muchos parques que hemos hecho, al parque que probablemente le tenemos más aprecio en nuestro foro interno, por una cuestión puramente anímica, es el primero que tuvimos ocasión de ganar en un concurso, proyectar y construir. Ahora, haciendo parques mucho más maduros, incluso con más control de todos los aspectos que confluyen en estas operaciones de paisaje, acabamos de quedar últimos en un proyecto en Tapa. Si no último, pues, de los 4 últimos. Esto significa que esto va peor, porque nosotros proyectamos mejor. Esto es en Casa Bermeja. Lo que estáis viendo, el otro día pregunté en Sevilla, porque enseñé este proyecto en la Escuela de Arquitectura de Sevilla, que si alguien sabía lo que era. ¿Sabéis lo que es lo que estáis viendo? No. Bueno, pues esto se podría catalogar de uno de los señales que existen en el territorio, arquitectura vernácula. La arquitectura vernácula es la otra fuente que, junto a la arquitectura culta, la arquitectura formada, confluyen para construir realidades específicas. Esto es una era. En la agricultura del secano es donde se separaba el grano de la paja, haciendo girar a un mulo con una estera. El grano se quedaba entre las piedras, la paja volaba y después ya se llevaba a que se hiciera harina, ¿no? Pasa. No sé si conocéis Casa Bermeja, está a escasos 15-20 kilómetros. Es una localidad accidentada, tiene una característica muy particular, que es la presencia de un cementerio, monumento nacional, nivel máximo de protección, en una escarpada. Este es el cementerio, y el pueblo está en una cañada entre dos formaciones montañosas. La autovía que discurre aquí en dirección, esto es el sentido Málaga, la autovía del 92, deja a este lado la infraestructura y este tipo de formaciones que están aquí punteadas en color naranja, que son eras. Donde nosotros debíamos hacer el parque, en el territorio dibujado en negro, había una. Quiere decir que este territorio tenía un pasado y una vocación y una voluntad de ser el territorio este, no el territorio domesticado por el urbanismo, que era esta parte del tejido, que si la veis bien con respecto a toda esta morfología, no tiene mucha explicación. Es la aplicación de una retícula neutra, estándar, y que dejaba un residuo evidente, donde nosotros íbamos a construir el parque. Aquí veis que los caminos van bajando, pero hay dos que presentan una diagonal, incluso este, aunque es más moderna. Esos son caminos que van enlazando las iglesias con el cementerio. El cementerio, además, es un vehículo de cultura local, porque
las familias de la población se prestan las tumbas. Son unas formas de enterramiento en superficie. Son unos túmulos cubiertos con unas bóvedas donde se depositan los féretros, pero están al aire, no están enterrados. Entonces, no hay un acto de herir la tierra, sino de depositar sobre la tierra. Entonces, esa fue la primera idea. La segunda es que además el camino ceremonial es evidente que es una forma de la población de darle un valor ritual a las ceremonias de enterramiento. Entonces son los dos factores que convierten a esta esquina en algo único y diferente. Aquí veis el estado previo a la construcción del parque. Se aprecia aquí la era, muy degradada. Y aquí hay un verde, del que todavía hoy desconocemos la procedencia, que es un curso de agua. Nosotros nos limitamos a embalsarla al final y dejar que se distribuyera. Si prestáis atención al tamaño del arbolado que hay aquí en el borde, por la autovía, veréis cómo contrasta con la siguiente imagen. El resto es las calles que os he comentado y la posibilidad de no herir la tierra. En estos territorios agrícolas de secano, lo primero que se hace es despedrar, y ahí hay piedra de haber despedrado este territorio para convertirlo en un terreno fértil para plantar. Esos son los tres argumentos que vamos a usar para construir el parque. Vamos a trasladar los caminos, una interpretación de estos caminos, aquí, donde la retícula, que aquí ya es palpable, no puede resolver nada. En segundo lugar, no vamos a excavar, o digamos, vamos a excavar produciendo una serie de operaciones de corrección de la topografía existente para domesticarla un poco, hacerla más utilizable, pero con un balance de tierras cero. O sea, ni aportamos tierras provenientes de fuera, ni llevamos ni un gramo de tierra fuera del parque. Simplemente vamos a redistribuir. Y en cierto modo es una síntesis de proyectos que nosotros hemos usado en otros, que sería la operación de descomponer los elementos que forman parte de, bueno, pues de una propuesta de proyecto para recomponer. Es como si desmontaras un motor y lo tuvieras que volver a montar. No sé si en tu curso, pero en otros muchos, en cursos inferiores, en primero, en segundo, hacía ejercicios como, por ejemplo, una casa de apariencia mínima, de cero gestualidad, como son las casas de Eduardo Soto de Mura. Se trataba de descomponer los elementos de la casa y recomponerlos en una propuesta que no fuera la de Soto de Mura. Nadie consiguió hacerlo con un balance cero. A todo el mundo le sobra una pieza o le falta. Entonces, parece que la justeza de la propuesta sea precisamente la lectura de ese factor de escala que modula el resto del proyecto. Este es el parque ya construido. Esta es la era, convertida en una de las zonas de estancia. Es casi una atalaya desde la que mirar por encima de la autovía, el paisaje. Aquí veis el porte de los árboles que os decía, habiendo reconducido solo el agua que viene por aquí. El resto fue construir una cinta como una especie de unidad de información donde estaban las plantaciones y los drenajes. Un parque, el 90% es una cuestión de agua, independientemente de las especies que se elijan, que aquí, de todas maneras, quiero añadir que las especies que se eligieron, por la colaboración de Teresa, provienen todas del repertorio de fiestas de la localidad. Todas las fiestas de la localidad, como tantas localidades de pasado agrícola o de presente agrícola, se relacionan con un tipo de planta. Bien para cubrir el suelo, bien para construir arcos celebrativos. Entonces, todas las plantas que están en este parque son las que usa la localidad para celebrarse. De modo que el parque al final es una especie de integrador social, que es el objetivo. Hoy día ha crecido, pues, un poco con la idea de la paisajista, de que en un momento dado esta cinta, esta unidad de información, que es donde se disponían las plantaciones, ayudado de la pendiente, y del mismo factor de excitación que representa el agua, dejara que la naturaleza hiciera red. Hoy, para nuestra satisfacción, prácticamente se ha borrado. Bueno, quedan una serie de señales para que otros la interpreten, y sí hay una pequeña trampa, ¿no? La fantasía.
En todos los proyectos tiene que entrar en un momento dado algo que no se puede explicar. Y fue construir una segunda era. Entonces, durante mucho tiempo explicamos que había una era, que lo hemos encontrado y era cierto, pero después empezamos a decir que había dos eras y todo el mundo se lo cree. Entonces la gente lo había hecho suyo pensando que había dos eras y no pasa nada, pasa. Hay otra serie de aspectos como el tratamiento material de los pavimentos. Son muy sencillos y están hechos siempre recordando las labores agrícolas del despedrado, o las piedras de canto, en algunas localidades se llaman cascajos por aquí, y el canto rodado, porque el canto rodado no está prohibido usarlo. Y aquí construimos una serie de pequeñas colinas que tienen dos misiones. Vayan anterior un segundo. Una es controlar las avenidas de agua cuando llueve fuerte, por aquí se produce un arrastre. Entonces, para que el parque no se contaminara, construimos estas montañas como una barrera a todo ese material que baja. Pero en segundo lugar, porque esto recuerda a los enterramientos primigenios, son túmulos mortuorios, que son la puerta del cementerio, ¿no? Esto, el parque es la vida y el cementerio es la muerte, evidentemente. Pero ambas coexisten porque en la cultura católica el cementerio puede representar un drama, pero nosotros no tenemos al respecto ningún discurso añadido de creencia, no. El arquitecto es amoral. Cuando trabaja, todo está al servicio del proyecto. No inmoral, amoral. Esto no lo hicimos nosotros, pero bueno, es una serie de equipamientos, pequeños servicios, está hecho por otros arquitectos. Aquí ya la vegetación es una barrera alucinantemente crecida y ahora está aún más crecida. Y ahora en una serie de imágenes vais viendo pues casi lo único que nosotros podíamos hacer después de desplegar esta estrategia y el trazado. Otro de nuestros instrumentos preferidos es la geometría. Creo que, bueno, es un instrumento básico de la arquitectura, junto con el dibujo. Y como el propio parque va reaccionando a toda esta serie de citaciones y van a suceder, como vais a ir viendo, que el verde se va a ir imponiendo a los trazados y, bueno, objetivo conseguido, ¿no? Desgraciadamente el parque está desfigurado, casi todos nuestros proyectos están desfigurados. Entonces no quiere decir que nosotros nos equivocáramos, quiere decir que algunas veces por incultura, incluso por la población, han hecho una plaza horrible donde estaban los túmulos, porque no les debían gustar, pero el resto funciona muy bien y el parque ha demostrado una vitalidad extraordinaria. No tiene tierra aportada de ninguna parte. Eso que parecía desértico en Secarral está simplemente descitado y ayudado en las fases iniciales con un riego por goteo robotizado. Las últimas fotografías corresponden a una visita que hizo Daniel este otoño pasado, ¿no? Bueno, y para nuestra satisfacción, bueno, el parque está creciendo de una manera fantástica. Adelante. Ya lo que plantamos se mezcla. Entonces, esto de la cinta como una unidad de información y la persistencia sobre el sitio nos han ayudado en la construcción de los argumentos para hacer otros parques. En este caso, un parque interior, casi un jardín. Todos estos son como pequeños recintos, jardines. Este era en Córdoba y había unos restos arqueológicos que ahora no recuerdo si eran estos o estos, que había que integrar, pero uno de los dos existía y el otro lo inventaron. Los demás son una serie de puertas que van organizando el espacio secuencialmente. Ya lo vamos a usar como estrategia para otra serie de proyectos. O sea, esto quizás nosotros no éramos muy conscientes, no representa una metodología de proyecto, pero sí representa una forma en la que nos reconocemos de hacer los proyectos. Entonces hay muchos factores comunes a varios proyectos. Yo diría que es una estrategia común. Esta es la expresión de esa cinta en proyectos de escala territorial. Esto corresponde a un parque empresarial o simplemente a un proyecto de
bueno, del descenso a un jardín desde el tejido del pueblo de la provincia de Córdoba. Este también en Córdoba, es un tejido residencial, pero también funciona con una cinta desplegada. Y este también. Este es un proyecto para nosotros extraño, porque es uno de los primeros proyectos que tuvimos ocasión de hacer fuera del territorio andaluz. Es bastante más reciente. Está en el norte de Italia, en Liguria, cerca de Génova y cerca de Cinque Terre, un sitio muy pintoresco, completamente de postal, dibujado para el turismo. Y nosotros no queríamos entrar en argumentos pintorescos. El señor nos encarga una enoteca, una bodega, donde produce un vino que se está recuperando en esta región, y unos alojamientos turísticos de muy pequeña entidad. Pero nos dice que en el solar está el grado de protección máximo en Italia que impide hacer nada. Entonces, la primera fase del encargo consiste en cómo presentarle esto a las administraciones para conseguir que nos dejen construir. Tristemente se quedó en la fase de aprobación de proyectos porque conseguimos que nos dejaran construir mediante la utilización de estos argumentos que le llamamos unidades de paisaje. El primero corresponde a cómo son los burgos de origen medieval, la distancia entre ellos. Estos dos núcleos están separados solamente por una pequeña cañada, pero sin embargo de este a este se tarda una hora en llegar, porque hay que ir por otras carreteras de montaña. Bueno, son todas estas poblaciones, algunas son defensivas, otras son directamente torres de defensa, castillos, de alguna abadía. Otra de las unidades es el aterrazamiento del terreno para la plantación de uvas, también para los jardines interiores a las grandes villas, ya en el 19. Y por último, son una serie de pasajes, de cambios de escala, una arquitectura que fluidamente organiza muchas secuencias que son en sí mismo un valor paisajístico. No quiere decir que mediante la articulación de estas tiras, digamos, de información, se consiga un proyecto, pero está claro que sin ellas no se consigue. En este caso, estamos al lado de una pequeñísima localidad, se llama Reggimonti, y nosotros vamos a trabajar con una estrategia que luego vais a ver en otros proyectos que le llamamos la estrategia de espejo. Es como si reflejáramos esto aquí, porque este proyecto tuviera tal vocación de integrarse que se hace casi por reflejo de la población. Es de nuevo una cinta, funciona adaptándose a las pendientes, incluso con unas plantas enterradas, acompañado de las terrazas de plantaciones, una calle interior, que es una rampa de entrada y salida, una ruina falsa, que es un jardín, y unos aquí alojamientos turísticos que están semienterrados, que son terrazas, pero construidas. Los materiales, por lo demás, son los materiales de la región. Y bueno, para contento del propietario y nuestro, pues el proyecto no tuvo ningún problema para conseguir construirse. Solo tiene una anécdota del absurdo de las normativas aplicadas con un carácter policial y que va a acabar con muchos de los grados de libertad que tiene la arquitectura para constreñirla aún más. Y es que el señor que informaba sobre aspectos sanitarios y de filtración de materia orgánica y tal era un doctor que gestionaba, esto es un cementerio, las licencias. Entonces, este señor dijo que no se podía construir. Él no entraba en ningún aspecto ni estético, ni espacial, ni escalar, ni nada, pero que no se podía construir porque las filtraciones del cementerio hacían que todo este territorio estuviera contaminado. Se llama calaverina, es un líquido que los cuerpos en descomposición van vertiendo al terreno. Entonces, contra ese argumento solo pudimos emplear otro. Hacer un estudio geotécnico y demostrar que los 5 primeros estratos del terreno eran completamente impermeables, no había filtración. Pues probablemente es una invitación a pensar que
determinadas cuestiones de prohibiciones y de normativas lineales se combaten con otras que tienen más que ver con el rigor técnico. Bueno, vais viendo un poco el material que se fue elaborando para convencer a estas administraciones y ya estábamos en proyectos de máxima. En sí mismo constituye otra vez una fusión de unidades de paisaje. ¿Pasa? Tiene incluso algún que otro aspecto que aquí se trataría como urbanismo, casi. Nosotros lo llamaríamos urbanismo ligero, que es la construcción de un aparcamiento exterior y una parada del autobús que no existe en la zona. Que además representa una atalaya, un mirador fantástico para el Mediterráneo, frente aquí a la costa. ¿Pasa? Bueno, nos gustaría pensar que además del proyecto, si se llegara a construir o se hubiera construido, no diferiría mucho de esta imagen. Porque otro de los parámetros que nos gusta es la precisión. La arquitectura es precisa, con un lenguaje sustantivo, reducido, pero preciso. De modo que, desde que se empieza a pensar hasta el último escalón, lo único que se van es aportando más factores de información, pero el proyecto no cambia en su precisión. Con la vivienda, hemos tenido ocasión de hacer muchos proyectos de vivienda, todas públicas, no hemos hecho proyectos de vivienda para el sector privado. Es más, no creemos, nosotros creemos que otro lugar común es que la arquitectura necesita un buen cliente. Yo creo que la arquitectura necesita un cliente. No, la bondad del cliente no es un factor que me interese porque sería una categoría moral, ¿no? Lo que estaríamos introduciendo. Lo que está claro es que el sector privado inmobiliario no tiene demasiado interés en hacer arquitectura, hace esos otros productos, que yo decía que es necesario poder empezar a discriminar. La arquitectura pública atiende a la condición pública. La arquitectura pública, la vivienda pública, atiende, por lo tanto, a los sectores más desfavorecidos, las capas sociales más bajas, en términos económicos, pero no por eso menos dignas, ¿no? Entonces, dignificar el espacio público. Dice, la arquitectura ya no entra en la vivienda. No, perdona. La arquitectura puede llegar a entrar hasta el punto que emplea un argumento que nosotros nos gusta usar. La monumentalización de la vivienda. Porque solo así es capaz de entrar incluso en el ideario de las personas y en estos proyectos sí que no nos importa lo más mínimo que las viviendas las terminen los usuarios. Estos proyectos están casi irreconocibles, pero están llenos de vida y son barrios que, bueno, funcionan. ¿Podrían estar mejor atendidos, mejor tratados? Sí, pero eso ya es un problema de rango político. Eso sí que no es un problema de la arquitectura, ¿no? Entonces, sí afirmamos que la vivienda es un tema de arquitectura y que sigue siendo posible, ¿no? Y de hecho, yo creo que es un objetivo al que ya las administraciones han renunciado, como tantos otros, es probablemente el que tiene más capacidad de transformación, en un sentido positivo, del territorio. Suele usar los solares más marginales, incluso no solares. Casi todos los que hemos tenido ocasión de hacer partían de una premisa que era, en cierto modo, ponerlo fácil. No es fácil porque también hemos renunciado a muchos otros. Se trata de hacer arquitectura de vivienda donde no había un planeamiento previo que constriñera a formas geométricas simples o a la trama universal y diferenciada. Entonces os traigo unas que su construcción básica, su factor de información de partida, es un plan muy controvertido en su día, aquí en Málaga, Trinidad Perchel. No sé si sois de aquí o... Pero bueno, Trinidad Perchel fue un plan muy controvertido porque intentó recuperar ambientalmente estos dos barrios. Los dos únicos barrios históricos que le quedaban a este desastre de la especulación, de uno de los primeros golpes de especulación en los años 60 y 70, que destruyó gran parte del tejido, dejando el resto muy maltrecho, muy degradado, con población muy marginal. Entonces se hace un plan que yo creo que es un plan que peca de naif, es un plan ideológico. Y entonces lo que dice es que tenemos que construir, por reflejo de lo existente, pues
con unas normas muy restrictivas en cuanto a los huecos, en disposición vertical, simétrico, el uso del plano inclinado de teja, que para un arquitecto moderno era como una especie de anatema, que a nosotros no nos supuso el menor problema. Las alturas y sobre todo, no sé por qué, nosotros llegamos en una segunda fase de esta operación. ¿Pasa? Este era el tejido existente en la Trinidad. Se producían una serie de expropiaciones, demoliciones y sustitución por, aquí se ven, no sé exactamente cuáles son cada cual, de qué fase, pero cuando nos piden un análisis es porque hay una cierta insatisfacción con el resultado que está arrojando el plano. Todas, no sé por qué todas, adoptan una especie de modelo que no está periclitado, que es una vivienda ajena completamente a la Trinidad. El Perchel es un barrio intrincado porque es de origen musulmán y la Trinidad es un campamento militar de asedio medieval en origen, por eso es reticular y geométrico. Pero en ambos se venía empleando una manzana con patio interior cerrado y galería perimetral. Nosotros no hicimos para nada eso. Cogimos esos elementos, descompusimos y recompusimos. No veo hasta aquí. Y lo que hicimos fue, en el tiempo ambiental que caracterizaba el plan, o al menos así lo interpretamos nosotros, pues construir 10 casas. No un edificio de vivienda, sino 10 casas en torno a una serie de espacios comunes, que son los patios. No son 10 casas, son 10 pisos, evidentemente, en dos alturas, pero la idea sí es esa, ¿no? Y luego pasa diferenciando los valores ambientales, que eran los que corresponderían, digamos, a la fachada, de aquellos que corresponden al carácter colectivo de la operación, que sería quizás capaz, también eso era un poco idealista, ¿no?, por nuestra parte, de, bueno, pues hacer una coexistencia pacífica en esta, porque es población marginal la que va a ocupar estas viviendas. Entonces digo, haciendo, primero que la lógica constructiva del edificio le aporta una escala que vimos que carecía al resto. Parece una tontería, en calles muy pequeñas, los camiones de hormigón entraban con dificultad. Entonces, ¿por qué se hacían estructuras de pilares y vigas? Nosotros hicimos muros de carga. Aporta una tectónica completamente diferente y no dependemos del módulo de encofrado. Podemos hacer alturas mayores porque el plan no lo permitía. Entonces sí recuperaba la escala real de las casas preexistentes. ¿Pasa? Entonces, a un exterior de este tipo, estas dos son operaciones hechas al mismo tiempo que esta. Hoy día aquí delante está la calle Mármoles, Jaboneros, que, bueno, fue muy controvertido abrirla con una magnitud y 4 carriles y tal, que ha desvirtuado un poco estas operaciones y ahora parecen como ridículas casitas de pueblo, ¿no? Yo creo que es un plan mal logrado, pero nosotros de esta operación en concreto sí estamos satisfechos. Incluso el tratamiento material de los estucos, la teja, que es una teja recuperada. O sea, no hay ningún apriorismo moderno para decir que queríamos que ambientalmente supusiera lo mismo que hemos visto en la foto preexistente, pues una serie de ritmos de casas. Y esto se manifestaba, si quieres, más en el interior, pasa, porque era radicalmente distinto. Recurríamos a unas fachadas ligeras, con una estructura metálica, que organizaba las escaleras, una serie de estancias, que eran los espacios comunes. Este edificio también podía estar mejor cuidado. Para nosotros la estrategia nos sirvió en el ámbito urbano. Esto fue un concurso que no llegó ni siquiera a fallarse. Nos invitaron y bueno, nunca supimos qué pasó. O sea, era en este momento en que la administración pública estaba empezando, que el retroceso de la administración responde a muchos factores, pero el primero es una cuestión ideológica. O sea, el mercado, las prácticas ultraliberales han acaparado todo y la administración se ha plegado y en lugar de usar el soporte ideológico que le aporta la política, ha decidido asistir pasivamente a estas cuestiones, ¿no? Entonces, la administración ha desertado de su obligación de construir un proyecto colectivo, público,
Y una de sus primeras manifestaciones fue esta. Esto es en Baeza, un urbanismo fantástico, renacentista, pasa. Corresponde casi a un proyecto ilustrado. Esto podía ser una ruina cualquiera. En las inmediaciones del solar, que tampoco era tal solar, donde debíamos de proponer cuantas mayor número de viviendas entraran, mejor. Eso fue la única condición. Tiene una característica esencial, que es cómo se lee la autonomía de cada una de las piezas que componen un sistema, ¿no? Y a su vez, cómo ese sistema se relaciona con el resto del sistema, porque lo que ha quedado es la esencia, los trazados de los muros, ¿no? Usando eso y un poco del espíritu renacentista, pasa, la vecindad de la ruina, que eran estas, en una cota más baja, con el mismo modelo que las viviendas de la Trinidad, aumentadas de escala y de altura, construimos dos barrios, o un barrio con dos unidades reconocibles, que tiene también integrados los espacios públicos. O sea, esto sería casi que la síntesis de lo que hemos visto antes, usada como estrategia. Y corresponde a esta imagen. Son las viviendas de la Trinidad, liberadas de la norma aquella y trabajadas estrictamente en las mismas claves, de trazado y de incluso de lógica constructiva. La ruina y esta especie de ruina que se apreciaba pasa. Esta otra, antes he hablado de las estrategias de espejo. Esta no se ha llegado a construir tampoco, esto es en Casares. Casares es uno de los pueblos, bueno, quizá más bellos de la provincia de Málaga y la situación más extrema en cuanto a la presión urbanística, no solamente en Casares Costa. O sea, yo creo que alentar toda llamada sobre la destrucción absoluta del litoral andaluz con un paradigma en Málaga es una obviedad, ¿no? Debemos construir aquí el germen de un nuevo barrio. Y no queríamos producir ninguna operación de desmonte, de cortar las montañas como esta, ni de aportar tierra como otra que vaya a ver ahora. Decidimos entonces estudiar este tejido de origen árabe, donde desde unas cotas intermedias, que son las que tienen más fácil acceso por tierra con animales, las casas se apoyan, se apodalan, como un sistema donde comparten la estática, para construir ese modelo de densidad tan particular y esa especie de muro de contención de las montañas, que libran. Estas son reconocibles perfectamente, las curvas de nivel sobre las que se asientan las trazas fundacionales. Esta es la cota que nosotros elegimos como contrapunto a una operación que sí se hizo, que consiste en hacer una montaña nueva y hacer estas dos tiras de vivienda con una forma completamente descontrolada. La nuestra era unas primeras unidades que informaban a las que después vinieron, que entraban casi como en trinchera en la ladera, y otras que se colgaban de una calle, como síntesis de lo urbano. Presentaban este aspecto. Esto es un collage hecho a mano, un collage, construido con trozos de esta misma fotografía. Con trozos de esta fotografía, estos fragmentos se reagrupan aquí, porque el resto, esto por ejemplo es un aparcamiento. También las normativas que hablan aquí de la preservación y de lo ambiental entran en lo pintoresco, ¿no? O sea, esto no tiene aspecto de aparcamiento. Son 8 plantas de aparcamiento. Nosotros entonces construíamos, digamos, como plantar una semilla para que luego reaccione, como hemos visto en el primer parque. Y tiene una serie de modelos que se van a repetir rítmicamente, pero que ninguno es igual al otro. Hay una en L, hay otras más densas, más compactas, que desplazan dos prismas y juntas componen un sistema que nosotros vemos rítmico,
Usan el patio, un elemento común a todas las arquitecturas del sur, meridional. Y dejan estas prolongaciones, donde no había vivienda, en algunos casos, para que se apoyen otras que vengan después. Paso. Esas son las de la voracidad inmobiliaria. Estas eran las nuestras. Y esta es la estrategia del espejo que confirmamos con estos dibujos. Paso. Costa Ballena. Es una urbanización de campos de golf en la provincia de Cádiz. La población histórica más cercana es Sanlúcar de Barrameda, está a escasos 4 o 5 kilómetros. Es un territorio que en este libro, Soto de Moura, define como impudicia cultural. Territorio de impudicia cultural, una mezcla de rancho mexicano con cortijos andaluces, en una operación casi como de escenario kitsch. Nosotros, en esta tira, el planeamiento dejaba como un residuo para disponer la infraestructura, tenemos que hacer la unidad de gestión de toda la urbanización que corresponde a esta parcela. Esto es el Atlántico ya batido por los vientos, en la zona abierta entre Chipiona y Rota, y aquí no había ningún factor al que atarse para hacer un proyecto específico para este sitio, y menos inspirado por ningún argumento de la memoria o algo que le pudiera dar un mínimo calado a este proyecto, y yo diría en lo anímico, ¿no? O sea, la primera reacción es un bajón, y la segunda es ponerse a pensar. Entonces, hay tres estrategias. Una es, pues casi la que usan los proyectos de los campos de golf, con los movimientos selectivos también de tierra, para proteger los bunkers, dejar que pase el viento, que no haya vientos cruzados, para que... Entonces, nosotros hacíamos eso aquí para organizar unas zonas de trabajo. Y luego, aquí, por supuesto que movimos tierras, pero hubo que sacarlas, ¿no? Hay un enterramiento, una nave resuelta con estructura metálica y su colisión con otro elemento aquí, que son oficinas y zonas de atención al público y unos viveros. Entonces, es una operación que simultáneamente trabaja por enterrado, apoyado, aéreo y superficial. ¿Y el aspecto? ¿Qué aspecto le podemos dar a esto? Entonces, pues de nuevo, la arquitectura procedente de la tradición nos da la solución. O sea, una mirada al pasado, simultáneamente una mirada al presente, y yo diría que una proyección al futuro, que es el compromiso, nos enseña el Palacio Ducal de Sanlúcar de Barrameda, donde aparecen solo este tipo de argumentos decorativos que lo singularizan, y también aparece el tratamiento del negro. Esto es algo que nos gusta contar. El negro se usa en Sanlúcar y en Jerez de la Frontera, y menos en el puerto de Santa María. En el puerto hay roca, de piedra, porque al lado del puerto hay unas canteras históricas. Mientras que en Sanlúcar son las cales, y en Jerez también, las que se pintan de negro, porque hay una bacteria que se produce por la elaboración del vino, sherry, que libera un hongo que ennegrece las paredes. Entonces, lejos de pelear contra ese ennegrecimiento, lo acentúan pintando. ¿Pasa? Entonces, entre los argumentos decorativos, aquí veis los óculos que están destinados a liberar de carga, un poco a descargar los hombros de los arcos, y los pilares ennegrecidos por el tiempo. Este gris es lo que le aporta la imagen y el lenguaje a nuestro proyecto. ¿Pasa? Esta pieza es la pieza aérea, la pieza enterrada y las piezas de superficie. ¿Pasa? Va a tener esta unidad de tratamiento casi como una unidad de escala. No se sabe si son pequeños o son grandes. Hasta que se acerca y ves que son grandes, ¿no? Y que además nos permite incluso encontrar el ritmo
Ese sería otro de los instrumentos que me interesa destacar, que es la composición. En arquitectura hay que saber componer. Entonces así podemos hablar de una cosa ligera, una cosa pesada, una cosa que tiene tensión diagonal, una cosa que es simétrica, otra que es antimétrica. Y estos son los factores que le aportan complejidad a un proyecto. En este caso, responder a encontrarnos una cantera en desuso, donde deberíamos meter un estadio, el nuevo estadio de Jaén. Usamos el símil de las balsas de agua que riegan el olivar, y el resto fue dar la espalda al cementerio, porque ver fútbol y tener al lado el cementerio en la cultura católica tampoco parece que sea lo más. Entonces el estadio encontró de una manera casi natural su posición y cómo se cerraba. El resto fue disponer una serie de esplanadas donde están los servicios y que están plantadas también con árboles en el interior, desde donde se relaciona visualmente con la población a la que pertenece, que es Jaén. Pasa. Y este es el proyecto. Es una operación de mínimo. Y aquí lo que sí me gustaría resaltar es que fuimos los únicos que hicimos un proyecto por sustracción. Este concurso es una modalidad que ya no se emplea, se llama proyecto y obra, ¿no? Casi todos los restos de arquitectos trabajaron con estructuras aéreas, graderíos convencionales, y ninguno vio que allí había prácticamente un teatro griego, ¿sabes? Diría, ¿no? Entonces nosotros usamos casi una táctica romana, ¿no? Que es complementar lo que la propia topografía nos sugería. Pasa. Pasa. Voy a ir más deprisa porque si no me voy a alargar. Bueno, también en esas operaciones de continuidad, donde un proyecto informa a otro, un poco de tiempo después tuvimos ocasión de hacer este proyecto, que no se ha construido, no se ha hecho nada, en Siena, en Italia, con unos magníficos territorios agrícolas, hoy día también muy pintorescos, por el turismo americano, que es el poblador de todos estos terrenos. Nosotros desplazamos el desplazamiento del estadio al borde de un polígono, sin intervenir en el interior de la zona agrícola. Y lo que hicimos fue, bueno, trazar uno de las muchas fortalezas, de los castillos que abundan por aquí, por la zona. Y además, el material es acero tejado. El estadio se diluía, reflejando todo lo que sucedía en su entorno. Pues, usaba además una explanada interior, como en el que habéis visto antes de Jaén, y en este caso, bueno, el símil era muy literal, pero era muy lógico. Era la plaza del campo, donde se celebra el famoso palio de Siena, la carrera de caballos de origen medieval. Bueno, tristemente no se hizo. Pues, ¿cuento la subestación? Sí. Esta es una operación que contiene todas las escalas posibles que decía antes, que van desde el territorio hasta el detalle y su incidencia en lo social, ¿no? Esto es la construcción de infraestructura. Tuvimos la ocasión de trabajar con Endesa. Al principio nos encargaron un prototipo de una subestación con una nueva tecnología de transformación eléctrica. Y luego esto se extendió y pudimos desplegar una estrategia. Trabajamos con argumentos de ingeniero, en lugar de magnificar desde un punto de vista romántico o una nostálgica de las blandas tecnologías. Bueno, a la luz se le concedía incluso como la capacidad de volver la vida, ¿no? Esto es el mito de Frankenstein, hasta que no llega la electricidad no resucita, ¿no? Pues nosotros preferimos trabajar más con esto es un proyecto que se hace con ingenieros
Está claro que los campos disciplinares son complementarios. Entonces, todo ese tema de competencias, nosotros somos ajenos a esas pugnas y preferimos pensar que podemos trabajar con un ingeniero complementando sus campos de acción con los nuestros, ¿no? Y como experimento funcionó en las dos que vaya a haber construidas. No pasaron de esos prototipos. Esto es una subestación eléctrica convencional. La energía se produce hoy día de muchas formas, pero una muy básica son los saltos de agua con turbinas, se generan en alta tensión, se transportan en aéreo a estos campos que lo que hacen es bajar la tensión, ¿no? A media tensión. Y de ahí, mediante unos procedimientos que también usan los transformadores, se transforman en baja tensión y se distribuyen para el uso doméstico o el uso industrial. Bueno, esta tecnología básicamente necesita mucho suelo, porque necesita mucha distancia entre aisladores, y también por las temperaturas que se alcanzan en los procesos de transporte de la electricidad, ¿no? Hablamos además de unas cifras que son inconmensurables para nosotros. O sea, correspondería a la gran escala. Su incidencia en el territorio es evidente. Estos campos son inmensos, consumen una cantidad de suelo enorme y tienen un impacto visual sobre el territorio que yo no diría precisamente que son armónicas, ni... No, todo lo contrario, ¿no? Son un accidente, pero la llegada de la utilización masiva de esta tecnología, una tecnología de los años 50, pero que en nuestro territorio no se ha instalado hasta probablemente principios del siglo, 1998 o algo así. Permite reducir tremendamente este proceso que he descrito aquí muy brevemente, se produce en el interior de esta máquina. Esto viene a ser como un interruptor, se llama GIS, Gas Insulated System, y consiste en un gas que discurre por el interior de una serie de piezas que son interruptores y son condensadores, y ahí se produce la chispa eléctrica que reduce el voltaje. No es solo el primario. ¿Cuál es la primera, entonces, conclusión? Pues que se reduce tremendamente la dimensión de los campos para prestaciones similares, incluso superiores. Además, el gas que discurre por el interior de estos tubos a presión es un gas artificial creado en el laboratorio, se llama hexafluoruro de azufre y tiene dos cualidades. Una es que es refrigerante y otra es que es conductor. El propio gas es un medio por el que se conduce la electricidad. Esta es la planta, para que os hagáis una idea, con la que se distribuye la energía en todo Abu Dhabi, que debe tener una demanda bastante notable. Solo con esta máquina consiguen... El primer proyecto corresponde a estos puntos. Un convenio de Endesa con el Ayuntamiento de Sevilla. Esta maqueta la hicimos para el Premio Europeo de Urbanismo, nos la encargó el Ayuntamiento de Sevilla. Se ganó. Y aquí lo que se destacaba era el anillo verde. Yo creo que tú tuviste ocasión de trabajar en esos proyectos. Nosotros hemos hecho este parque, pero luego no dirigimos la obra y no nos reconocemos, está muy desfigurado. Y hicimos este también con Batlle Lodge, bueno, que por ahora no se ha llegado a construir, pero que tiene ya consideración metropolitana. Estamos hablando de un total de 400 y pico hectáreas en el borde de la ciudad. Bueno, las subestaciones eran estas, y entonces solamente hemos construido un prototipo aquí, pero luego los encargos se han ido extendiendo. Y os voy a contar cómo hemos organizado eso, de acuerdo con los ingenieros, sobre todo casi como una propuesta de colaboración, ¿no? Los ingenieros entienden mucho mejor que nosotros los campos sistemáticos. La sistematización de las piezas resulta evidente cuando son capaces de organizar familias de puentes, gamas de vehículos. Entonces nosotros vamos a hacer exactamente esto, vamos a hacer familias de subestaciones. Entonces, os preguntaréis dónde queda la especificidad del proyecto, pues que son todas iguales, pero son todas distintas. En función del emplazamiento, cada subestación va a ir encontrando argumentos para hacerse única. Eso también tiene que ver con la precisión que decía antes.
Y el aspecto material es el que va a determinar la pertenencia a uno u otro. Después la sistemática interna viene un poco inducida por las aplicaciones de los ingenieros, pero hemos mejorado mucho los primeros prototipos con los que trabajaban ellos sin arquitectos. Esto correspondería entonces a una familia, va a estar en entornos industriales, porque el material básico es la chapa. Esto era un tema que dialogaba bien con arquitecturas rurales en el territorio o incluso con arquitectura en barrios residenciales de periferia, que viene caracterizado por el uso de la celosía en muchos casos, y que hablaba también de la precisión, pero también no era retórico en el uso de los huecos. Estas subestaciones no tenían que ser ni grandes ni pequeñas. No queríamos que monumentalizara la infraestructura, pero no queríamos que ningún hueco o ningún ventilador o ninguna ventana de extracción de gases un poco acusara cuál era su escala real, ¿no? Mediante el empleo repetitivo de estas piezas. Entonces, cada una va teniendo una lógica material distinta y unos porqués diferentes. Pasa. Esta es una serie con prefabricación ligera. Este es aquí en el puerto de Málaga, no se ha llegado a hacer nada. Estaría justo delante de donde creo que está la gerencia de urbanismo, donde está la vía del tren que carga los muelles de esta parte. Entonces, esta corresponde a una serie que se llama Compact, que son ultra compactas. Necesitan aún menos territorio, porque se organizan en alturas. Lo hemos visto en Corea, en Japón. Y además no tienen transformadores en el exterior. Los transformadores también van enterrados. En este caso, convencionales, pero se podrían meter también en tecnología gas, como los que he visto antes, se podrían meter en una planta -5. Pasa. Porque hablamos de más de una escala que vais a ver ahora después, el tamaño de un transformador de estos. Pasa. Estos son 66. Una estación de 132, de 260, son verdaderos monstruos. Corresponden como esa, que es tan característica de Badalona, ¿no? Pasa. Y bueno, hicimos un proyecto para todo este área residencial, la reconversión de esto y la subestación estaba enterrada por ahí. Esta le da luz a media Barcelona. Pasa. Estas eran con otros usos compatibles. Eran edificios de aparcamientos de la periferia de Sevilla. Estaban hechos con hormigones coloreados, casi que con los colores que caracterizaban a los barrios residenciales, muy neutros. Y esta es aquí en Málaga, que no sabemos qué va a suceder porque está claro que cuando los movimientos del capital hacen que las empresas se deslocalicen, también se enajenan, ¿no? Endesa compra Enel y Enel tiene unos intereses radicalmente distintos a los que podía tener Endesa cuando era una empresa nacional, ¿no? Ni pública ni privada, distinta. Hoy la globalización de las prácticas mercantiles ha hecho que todo esto salte por los aires y solo aumente la desigualdad y todas estas cosas, y estos señores se han convertido en unos especuladores de la energía. Esta está hecha en plástico. Estos son semitubos de plástico. Y no sé si esto se ha iniciado, pero es una enorme promoción de viviendas que va ahí en los terrenos que hay frente al puerto, por donde está la azucarera, ¿no? Bueno, ya he construido varias fases. Al lado de donde se iba a hacer el ecobarrio este que tiene promovido el ayuntamiento mediante un concurso. Bueno, estaba al lado, en unos bulevares que todavía no están ejecutados, junto a la antigua explanada de la empresa municipal de transporte. Esta es inmensa, pero ya ha reducido sensiblemente su altura. Pasa. Construimos esta en una secuencia que va de la idea del dibujo, del deseo casi, la realidad junto a una gasolinera, al lado de un polígono industrial y la obra construida. Pasa. Corresponde a la serie que llamamos metal. Es este elemento y se complementa con un jardín. Y ahora os cuento cómo hicimos. Pasa. El material, el lenguaje, lo hereda del polígono industrial que tiene aquí, la escala la hereda
de un barrio de autoconstrucción que tiene aquí, que es casi como un pueblecito, producido por las primeras oleadas de migración de los años 60. Pasa. 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 Esto me refería como el tamaño de un transformador convencional de aceite. Y esto corresponde al interior de una que vimos como ejemplo de lo que teníamos que construir. ¿Pasa? Y esta es nuestra interpretación de ese proceso. Entonces ya no hay ninguna torre con cables aéreos, todos los cables están enterrados. Hablamos de cables de unos diámetros pues, que pueden llegar incluso a los 30 centímetros, con 6 capas de apantallado y un peso inmenso. Ahora están todos enterrados y si van al anterior, esto reproduce un poco el proceso desde el transformador al interior de la subestación, a la máquina que transforma y de nuevo la salida. ¿Pasa? ¿Pasa? Estos son patios, entonces. Aquí hay una serie de cabinas de control y aquí está la maquinaria. ¿Pasa? ¿Pasa? Claro, esto tenía que ser muy preciso, incluso en la construcción, porque ese argumento probablemente era de los pocos que compartíamos desde el principio con los ingenieros, ¿no? La precisión en los trazados, que ellos fueron los primeros en transmitirnos esa necesidad de sistemática, ¿pasa? Porque los radios de giro de los cables vienen mandados por unas reglas muy concretas y por la imposibilidad de que este material se doble más. O sea, nosotros lo que hicimos fue sistematizar estos sótanos para toda la llegada de instalaciones. ¿Pasa? 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 Con el material sobrante y la petición de los vecinos, que al principio pues llegaron a montar algunas manifestaciones por miedo a lo desconocido, tal, que si esto transmitía enfermedades, que si las ondas, nadie sabe lo que son, pero las ondas. Bueno, entonces esto se acabó apaciguando, está puesto incluso al lado de una gasolinera para un poco acentuar la fiabilidad de esta tecnología. Pues también construimos aquí que había un vacío marginal, un jardín, pasa, y lo construimos con los restos. Estas son las piedras que se usan en las bases de los transformadores por si se derrama el aceite que se enfríe y no arda. Entonces, con solamente bolos se consigue extinguir un incendio en un transformador. Vamos, con la ayuda de los bomberos y de unas maquinarias que inmediatamente sueltan un montón de litros de agua, claro. Y con la estructura de los pilotes sobrantes, porque querían el jardín vallado. También hicimos lo mismo que hemos hecho siempre en los parques, y luego ellos lo han cuidado, ellos lo han llevado a donde está ahora mismo, que yo creo que es un ejemplo. Me parece uno de los jardines más bonitos que yo he visitado. Pasa. 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 Ellos lo gestionan, no es municipal. No es de nadie. Y es de todos, ¿no? Bueno, aquí hay que hacer otra subestación. Esto está en el Parque Natural de Doñana, con todas las connotaciones de protección ambiental, paisajística. ¿Pasa? Y construimos un prototipo, pues también un poco atendiendo a esa, ¿cómo diría? Este mundo tan abigarrado, ¿no? En el que no voy a entrar, está también lleno de contradicciones, ¿no? En este entorno tenemos que construir algo que no pareciera una subestación. Pasa. Pasa. Entonces la serie que en principio nació para algunas barriadas periféricas, pues resulta que la usamos aquí como una construcción rural. Si hubiera cumplido su promesa con esta nueva instalación, todo este mundo habría desaparecido.
pero al final lo que han hecho ha sido dejarlo y ahora tienen muchas más cosas. ¿Pasa? ¿Pasa? Está muy grande. Decía, esto es una persona agachada. Entonces se ve un poco la relación de escala. Y esta lo que exigió fue una construcción precisa al máximo. Porque hay 5 maneras de utilizar la pieza prefabricada, esta tan banal, tan sencilla. Está apoyada, está cosida, ¿no? Un muro de soporte con unas barras Mulford, está enganchada y colgada de unas estructuras metálicas que están arriba. El hecho es no ver que no hubiera ninguna retórica de la construcción y ni de la escala ni de los elementos que saetean las paredes de este tipo de instalaciones, igual que en el otro caso. Hay gente que dice que le parece una iglesia. Pasa. Pasa. Tiene también un patio. Pasa. Lo mismo, la sistemática pasa. Pausa. Pasa. Voy a pasar lo que queda porque os quiero contar un proyecto donde yo creo que hemos llegado a... Esto no lo hizo ver un amigo. Bueno, aquí quería explicar simplemente que también con una mínima excitación, la duna, que está protegida, que está delante de la subestación y que machacamos un poco en el proceso de obra, se regeneró de una manera estupenda, ¿no? Pasa. No voy a contar estos proyectos porque me voy a alargar ya más de la cuenta y quiero ir a uno que sí os quiero contar. Todos estos son proyectos que confían en la geometría y que representan para nosotros algunas constantes o incluso algún accidente, como esta, ¿no? Donde hablamos del ideario ilustrado, hablamos de, bueno, un montón de ejemplos, pero no tengo tiempo de contarlo. Este es el parque de Cartagena. Es heredero en cierto modo del parque de Casa Bermeja, pero con mucha más complejidad producido por la topografía. Este es el que voy a contar. Este es un proyecto en el que no sé si se ha hecho nada porque los propios promotores lo vendieron. Es en el desierto de Atacama, en Chile. Consiste en la construcción de unos alojamientos para unos señores que viven y trabajan en enormes parques voltaicos que producen la energía que necesitan las minas. Extracciones mineras de cobre, tienen al lado una serie de campamentos, hoy día viven en unas condiciones pésimas, en altura, unas condiciones de aridez terribles. Entonces, pues casi que como una primera respuesta, no había ninguna sensibilidad ambiental, hay unos factores de contaminación enormes en la propia, y se llama lixivificación, es el apagado de las pilas de cobre, es un desastre. Entonces las plataformas ecológicas empiezan a exigir una serie de normas que ahora ya se cumplen y que se limiten las concesiones mineras a 25 años. Entonces, esos son los factores de entrada para hacer el proyecto que os voy a enseñar. Entonces, alguien decía que era casi metafísico porque introducía el tiempo, pero no el tiempo en un sentido cronológico lineal de los 25 años, ¿no? Parece que la arquitectura tenga como una de sus características también la de permanecer, ¿no? Pero también puede haber alguna arquitectura de caducidad programada, ¿no? Y en este caso es así. Estos son arquitecturas de tierra, con la tierra se consiguen muchísimas estaciones. Más si tenemos en cuenta que en este ambiente tan árido, atacamos el desierto más árido del planeta, tenemos un material que se llama viscofita de sodio, con el que consolidan los caminos por los que los camiones llegan hasta los 3.800 metros. Entonces, con una combinación de tierra del propio desierto y viscofita, conseguimos unas prestaciones, sobre todo resistencia al material, muy adecuadas. Bueno, se llegan a conseguir, esto es Yemen, se llegan a conseguir 8, 9 y 12 plantas, siempre contando con la colaboración de la que son sistemas. ¿Pasa? También en el desierto hay referencias, hay pasado. Esto corresponde al Sáhara y esta otra corresponde a unos
civilizaciones precolombinas. Esta está más en el límite entre Bolivia y... Pero ambas usan el recinto y usan el cuadrado como una forma isótropa de colocarse en un territorio isótropo proponiendo otra lectura del orden, ¿no? Todos son cuadrados. Es un juego de cuadrados que organiza diagonales tensas, que organiza simetrías, que organiza asimetrías. Y esto puede llegar a representar pues, el modelo de sociedad con el que abrí esta conferencia, ¿no? Un montón de gente que se agrupa por intereses comunes, se protege y además construyen unos recintos que son reconocibles en los que la población se identifica y desarrolla la vida. ¿Pasa? Todo eso está en el proyecto. Estos son esas ruinas, se llama Chan Chan y son preciosas, ¿pasa? Porque están incluso ventiladas. Consiguen con esta ventilación cortar pues, el deterioro que produciría en contacto directo con la sal. Este es el desastre de las minas, que nosotros no queríamos además acentuar, contribuir. Los campamentos con los que nosotros trabajamos serían el equivalente pues, a esto. Porque esto es un cráter inmenso. Hoy día son así y no son deseables, porque además las condiciones de vida son durísimas y hay muchos suicidios. Todo esto, la gente que va a ir ahora a producir allí energía alternativa, lo quiere tener en cuenta. Nos encargan este proyecto y luego venden todos los derechos de explotación y todo y ya no sabemos qué ha sucedido con el proyecto. Iba en varios emplazamientos distintos en el desierto, pasa. En función de cómo fuera cada uno de los trazados de los campos donde están puestas las placas, nosotros poníamos en un sitio u otro este recinto, que es, en este caso sí es un monotipo. Lo único que puede hacer es rotar, o que la posición relativa de las piezas que lo componen sea diferente en uno u otro parque. Pasa. En este caso, corresponde, estos son los alojamientos. Los alojamientos en sí mismos son fractables, digamos, porque estos son las unidades de alojamiento, van teniendo una serie de patios para producir ventilaciones cruzadas en este clima tan árido y no recurrir al aire acondicionado. Todos son muros de tierra. Y la posición de este tipo de elementos en función del programa cambiaría también. Esta pieza respecto a esta, que es la subestación eléctrica, y estas dos piezas respecto a esta. Entonces, esto tiene que ver con la casa de Mahoma, ¿no? Que decía que era el paraíso. Que era, sí, con qué ángulo y con qué rotación, con qué orientación me coloco. Entonces, solamente la posición relativa de estas tres piezas harían específico cada uno de los proyectos. Este es un proyecto que quedó en el plano este casi de una formulación teórica. ¿Pasa? Y la idea es la siguiente, ¿pasa? Esto es uno de esos campos. En sí mismo, digan lo que digan, yo creo que supone una barbarie ecológica, como los muchos que proliferan ya por nuestro entorno. De modo que otro lugar común, que es el de la ecología, la sostenibilidad y todas estas cosas, también tenemos que empezar a ponerlas en cuestión, ¿no? Todo tiene una consecuencia. Lo que hay que saber evaluar es cuál es la consecuencia real. Por ejemplo, respecto a la agricultura, la consecuencia de poner estas cosas es que se pierde. Con respecto a la fauna, la consecuencia es que se produce más mortandad de aves, y etcétera, etcétera, ¿no? Tampoco sé qué es lo sostenible, pero sí sé lo que es insostenible. Pasa. Y siempre está esa especie de fortín que no se preocupa por un lenguaje. O sea, al final usa grandes soportes, muros gruesos, unos techos de chapas que se complementan con tierra y que sería el único material que se retiraría para dejar que se produjera el camino de ida y vuelta que van a recorrer estos pequeños. No son pequeños, son de en torno a 50 por 50, ¿no? Las piezas son altas para que el aire caliente también se vaya. O sea, 4 como obviedades, pero que es necesario recorrer. Es necesario recuperar esa cordura, ¿no? Y sobre todo siempre los límites disciplinares que permiten la arquitectura. Nosotros no podemos hablar de otra cosa que de arquitectura.
Entonces deberíamos saber para hablar de arquitectura y hacerla. ¿Pasa? 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 Las fachadas se perforaban un poco porque así incluso tienen menos exposición solar. Entonces las 4 que vienen ahora casi que son la secuencia de síntesis de la idea de este trabajo. Pasado 25 años, pasado no sé cuánto, hasta que el desierto decidiera reclamar lo que es suyo. Y así quiere determinar. Con el tiempo como gran escultor. Ya está.